Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 14, y hoy queremos, en nuestro estudio bíblico, hacer el versículo 12. La mujer dijo: te suplico que tu sierva pueda decir a mi señor el rey una palabra. Habla, le dijo el rey. Bueno, vamos a ver un poco, queridos amigos. A ver, ya pues está en suspenso con este versículo 12. Vamos a mirar el contexto bíblico. Estamos en la escena cuidadosamente preparada por Joab. Siempre Joab es el que había preparado y le trae a esta mujer sabia de Tecoa a confrontarse con el rey David con esta parábola viva para mover su corazón hacia Absalón. Hacia Absalón. Peaina, la objetivo. Tiene que haber justicia, pero tiene que haber al mismo tiempo misericordia. Recordemos que Absalón estaba exiliado, autoexilio. Hoy para 3 años menos. 2 años no hizo nada con respecto a Tamar. Y por eso Absalón le mata a su hermano Amnón. Cuando Absalón, yo caí el hermano Odibara. Hay tema con Odibara. Se escondió 3 años. Cuando Outa. Cuando Outa Oumagato. Y entonces se le confronta qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer esta situación. Ahora, en este versículo el diálogo entra en su fase ya decisiva. ¿Por qué? Porque la mujer pide permiso para decir una palabra, es decir, para colocar ante el rey un juicio moral que lo obligue a mirarse a sí mismo. Es decir, oye, popámala y parábola, oye, popámala y teatro, haga listo rey. Y que tú veas de imba haga. Que tú veo. Permitime ser rey. Jaimita de imba. Pese a vender, etc. A peago hina le dice, habla eso. Bebé ya buitaina. Nos vamos a adelantar todavía los versículos siguientes, pero ya es amigo habla y contexto, ve. Calidad de ahí, ¿verdad? Porque quiere decir que primero le preparó al rey. Y el rey fue cayendo y cayó en todito. Esto último fue lo máximo, ¿verdad? En el versículo anterior, que le dijo, no, a mí tranquilo, señora, por favor, que el rey invoque a Yahvé para que el vengador de sangre no aumente la ruina y no acaben con mi hijo. A bebé el rey y vive, Yahvé, que ni un solo cabello de tu hijo caerá a tierra. A ver, algo teatralizante, ella no se dirá, la problema, Absalón, la problema. Y entonces le dijo, habla ella, no hay problema. Y bueno, aquí esta fórmula, tu sierva, cuando le dice tu sierva, Shela y Mea Veneno de Veina, expresa una sumisión también estratégica, ¿verdad? El shifja se dice, shifja. Shifja quiere decir tu sierva, alguien que se somete totalmente, shifja, una doméstica totalmente, un dominio, domesticar. Entonces, tu shifja está aquí, se ayuda, tu sierva. Y te suplico, tiene el matiz siempre de ruego, cortés, que desarma también toda defensa. Ayúdame, te suplico, por favor, te suplico, la ñandella, no vea con expresión, con algo imbaresteina. La oye, no ñandella, te suplico, por favor, te suplico, y no eres en duro, y pea, que si quien de corazón hasta tirima, la nendo, y a vender a visa, ¿verdad? Entonces desarma cualquier defensa que nosotros podemos tener. La partícula para decir por favor, te suplico es na. ¿Entienden? Na. Por favor, na. Vean la hebreo. David responde en el acto. Él le responde y le dice, habla, habla. A nivel de que no hay nada que suplicar. A ver, ahí no en tu huella. Y así abre esa puerta de su corazón también a la verdad. Pero todavía no sabe que eso va a caer sobre él después, ¿verdad? Dentro de un contexto histórico siempre estamos en la monarquía de David. El rey no solo gobierna, sino que también arbitra, es decir, es el juez. Tiene que escuchar las causas, tiene que administrar la justicia. Por eso el acceso a su oído es poder. Puedo hablarte, puedo decirte algo, puedo decir que tú vienes algo. Eso también nosotros utilizamos.
Si yo te estoy diciendo, y catupio a mí de algo, va él hace y catupio a mí de algo, por favor, suplicanio. ¿Por qué? Y porque quiere decir que si vos me escuchás, quiere decir que yo sé que vos tenés el poder y la fuerza para tomar decisiones. Y catupio vos yeré a ella, pues ella lleva. Pero sin embargo, yo sé que vos sos, ajá, su obispo, ah, eso es. ¿Qué habla contigo, señor obispo? Catupio siendo mi. Rejola de catui neme buene. Mi hijo, vení vos. Catui siendo mi. Aunque esto es un poquitito más, ¿verdad? Suele ser al revés, ¿verdad? El hijo, junto al papá o junto a la mamá. Mamá, ¿qué habla contigo? ¿Me puede escuchar? Sabe que tiene el poder de decisión. Catui siendo mi. Escúchame no po. Vean de ya, a vean de porque te vean de ya y puruye vive. Espera un poco, escúchame un poco. La escucha, importante, ¿verdad? El por favor. Palabra que funciona como un alegato y un espejo político, ¿verdad? Entonces, así es que la narrativa, queridos amigos, aquí está reflejando tensiones reales de un reino en consolidación. Es decir, el rey que aquí está tomando de nuevo su fuerza, algo que en ese momento estaba perdiendo. Y bueno, eso es lo que más o menos nos está queriendo indicar. Vamos a seguir reflexionando y volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este versículo 11 del versículo justamente que ahora comenzamos, el 12. Después del 11 en que el rey declaró, ¿verdad? Y le dijo, viva el rey, que ni un solo cabello de tu hijo caerá a tierra. Y por eso viene este 12. La mujer añadió, por favor, ¿puede tu sierva decir otra cosa al rey, mi señor? Él respondió, habla. De algo, ¿verdad? Dentro de nuestro contexto histórico decíamos que esta narrativa, queridos amigos, está reflejando tensiones reales de un reino en consolidación, decíamos. Está en consolidación, ¿por qué? Y porque justamente iba y la situación allí no había justicia. Cada uno entonces, Catuya Poloya Posea y Coña Cara, el rey no estaba rigiendo. 5 años menos. Y por lo tanto, unidad tribal, la unidad de la tribu es importante, porque si yo no le doy justicia, esa tribu se me va a rebelar. Oye, ese parapata y que una legitimidad dinástica. Aquí lo legítimo, queridos amigos, la dinastía, el manejo de crisis interna. Ese tiene que ser una capacidad, ¿verdad?, del rey. La crisis, de manejar, crisis interna. Como la fractura familiar de David, ¿verdad? Incluso ese título, mi señor el rey, Adoní Hamelech, Adón, Adón en realidad es señor, ¿verdad? Mi señor, Adoní. Y después, Melech, ya sabemos rey, Hadán, mi rey. Ese es un protocolo del Estado que asegura respeto y a la vez obliga al rey a comportarse como un rey verdaderamente. Adoní Hamelech. Entonces, bebé, y veitemos, por favor, mi rey. Na llegó na quiere decir por favor, te suplico. Adoní Hamelech, mi rey, mi señor, mi rey, se domina. Y entonces esto, como es un respeto de esta mujer, entonces claro, el rey se siente en su lugar. Ah, sí, yo soy el rey, soy el que tiene que regir. Va a la heredad de Cuñacaray.
Entonces esta escena de un aspecto antropológico, de un aspecto cultural, se apoya, queridos amigos, en códigos culturales de honor y de jerarquía. Hablan de la Yeyuhuayna, honor y jerarquía. Es decir, quien es vulnerable habla desde abajo. El que es vulnerable habla siempre de abajo. Por eso yo le dije, cuando puse la mamá hacia el hijo, no, más bien es el vulnerable, el hijo. A no ser que ya hay un grave problema entre mamá e hijo. Está eso, hijo, Urapó, que esto es aquello que un bepotico, yucapajamaya, y familia mía. Entonces, desde ahí entra la mamá. Entonces, el na, ¿verdad? De la madre con respecto al hijo, el por favor, mi hijo, por favor, te pido, te suplico, ¿entiendes? O sea, hacerle entrar en su papel y en su rol. En este caso sería el hijo, ¿verdad? En tu papel, en tu rol de hijo, vos sos mi hijo. Se domina, por favor. Escúchame, por mi hijo. Escúchame, por favor, mi hijo. ¿Entendiste? Pero normalmente es al revés, decíamos, ¿verdad? Del menor, ¿verdad? Desde abajo, el de abajo al que está encima. Para que el poderoso pueda escuchar, sin perder su rostro, es decir, sin perder su rol. Sí, yo soy el rey. Yo soy la mamá. Ah, no puedo perder yo mi rol. Yo soy el hijo. O sea, te hace entrar en tu rol. Ella maisha. ¿Cuál es tu rol? Algunas veces pues, nosotros queremos sobrepasar, ¿verdad? Queremos sobrepasar nuestro rol. Y eso también, algunas veces en nuestro trabajo, ¿verdad? Si la jefe apea si la patrón apea la empleado, ¿verdad? No estamos diciendo que hay pisotear al empleado, hay que tratarlo bien, todo lo que sea, pero algunas veces también el empleado que quiere sobrepasar, o sea, emagatu la manda pa. Entonces, ahí el patrón, entonces, entonces, ¿cómo entrar en tu rol? Se endumina la entrar en su rol. Vos, ¿quién sos? ¿Verdad? O al revés, al patrón. Por favor, patrón, te quiero decir algo, ¿verdad? Pero una vez el patrón no endusei ahí, no endusei. Y abuelo ya requerido y una fiesta, no endusei, bueno, y así entonces, queridos amigos, este descenso, porque es un descender, ¿verdad? Retórico, no es servilismo, no es servilismo, es un descender retórico. Es una tecnología social de supervivencia y de persuasión. Supervivencia y persuasión, porque son lenguajes, queridos amigos. Decir una palabra, es decir, habla, dabar, habla, no es charlar, no es charlatanería, no es chismosería, sino que en la mentalidad semítica la palabra tiene peso. Lo que yo digo, lo digo verdaderamente con peso. A inventar cualquier cosa. Crea entonces realidad y compromete al oyente. Lo inserta en un marco de verdad y consecuencias. Y esto es lo importante, ¿verdad? Por eso pedir permiso es un ritual también antropológico. La mujer solicita entrar en un espacio de juicio del rey, donde la palabra puede restaurar o puede incendiar. Habla, le da la posibilidad. Pero ella antes, homogenda baité, entonces con mucho respeto. Y entonces el rey le da esa posibilidad. Pero ahora puede restaurar, es decir, esa palabra que dirá puede restaurar el reino. O también puede incendiarlo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la
educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 14 con el versículo 12. Entonces dice, la mujer añadió, por favor, ¿puede tu sierva decir otra cosa al rey, mi señor? Él contestó, habla. Queridos amigos, hay algunas palabras clave. En primer lugar, luego es la palabra dabar, habla, dabar, la palabra como tal. También es asunto. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la realidad? Dabar. Dabar es, tiene un campo semántico bastante amplio. No es un sonido, simplemente una palabra, palabrerío. Chismoserío ya no es un sonido, sino que es un contenido con autoridad. Contenido con autoridad. Dice la dabar. Habla. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el tema? Dilo, te escucho. Por lo tanto, en la Biblia el dabar suele tener una densidad performativa. Es decir, lo dicho no queda neutral. No queda neutral. Lo que yo digo, el dabar no queda neutral, sino que hace algo en el mundo moral y comunitario. Aquí la mujer no pide contar un detalle, sino que pide introducir la causa que reorientará el juicio del rey. Reorientará el juicio del rey. Bueno, y esto es muy importante, ¿verdad? Retóricamente una palabra funciona como umbral. Suena pequeño, pero entra aquí como lanza, ¿verdad? Entra palabra. ¿Por qué? Porque le da se cuñagaray a de la posibilidad dabar. ¿Cuál es el contenido? Lo tomo como un contenido lo que vos me vas a informar, lo que vos me vas a decir. Se no tomamos hay ave como un chismoserío la andereta aina, sino que la andereta aina tiene peso para mí. Entonces la shahenduta aina tiene peso, te doy toda la autoridad. Habla, señora. Va a la RSB, va a la remombe UCB aina, además de todo lo que ya me dijiste. Entonces, esa es la palabra davar, ¿verdad? El hebreo, palabra. Y el otro es, queridos amigos, muy parecido, ¿verdad? Que es el, en hebreo, es el daber. Este ya es una conjugación. La raíz es la misma. Dabar y daber. Daber no es solo un permiso, ¿verdad?, que le da el rey aquí, siempre dentro del hablar, porque es la misma raíz. El habla, el hablar, que es un contenido. ¿Cuál es el contenido de lo que me querés decir? Con dereta llena de chismoserío. Y ahora este imperativo, que no es solamente darle permiso, un daber, porque ese es imperativo. Habla, señora, habla. Ese es imperativo. Habla. Es una delegación momentánea de voz dentro del espacio, queridos amigos. Una delegación, es decir, no es simplemente algo que sale desde su interior porque sino que estoy delegando algo, estoy mostrando algo, estoy ofreciendo algo, mucho más. Quien recibe el daber obtiene un instante de legitimidad para exponer la verdad. O sea, yo te voy a exponer la verdad de una realidad que no es solamente una realidad mía, sino que Shelamombe Useandeina es una realidad de la comunidad. Es casi como decir, Sheayuabe Añejanguaya en representación de la comunidad. Daber. Ayuañe Hanguaya en nombre de toda la gente. Y por lo tanto, aquí la escucha crea una obligación ética. ¿Por qué una obligación ética, queridos amigos? Porque no es simplemente un escuchar chismosería o lo que sea, sino que era un dabar, que ahora es un daber en imperativo, que representa a toda una comunidad. Hape comunidad pe la ita shehina la shahen duana hinarae.
Y claro, aquí nosotros ya podemos entender, ¿verdad? Porque David pues no estaba juzgando. No yapó y lo yapó, ¿no? Entonces, sí, a ver, es casi como desmascarándose esta mujer. A veces es de algo que no me pertenece a mí, sino que le pertenece a la comunidad. Si añembou minte shaguaina ve, añembou ave, aquí está tu sierva, añembou ave. Y detrás de todo nosotros sabemos luego que está Joab, ¿verdad? Y detrás de todo estamos sabiendo nosotros que David nunca tomó cartas en el asunto con respecto a la justicia de Tamar y a la justicia con respecto a Amnón. Y entonces esta está diciendo, yo vengo aquí en representación, ¿verdad?, de todas las tribus, de toda la comunidad. Doy hipoteco la pecha, la ña continúa. Por lo tanto, queridos amigos, en las narrativas bíblicas, conceder palabra precede a confrontaciones proféticas o a giros de conciencia. Precede, ¿viste? Precede. O sea, lo que yo te voy a decir, y eso es casi como que te pone así, cuando alguien viene y te dice, y catubio añe mine, y catubio de algo, catubio a mí, de ya añe muy bella, como dice, ¿qué me va a decir este? Porque puede ser una confrontación que dé un giro, que te cambie ciertas cosas, dere genduaina, dere yapuaina, dere icuaina, te puede dar un giro, queridos amigos. Y eso es lo que va a suceder con el rey David. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Yara, TV, el primer canal católico del país, te invita a compartir un encuentro especial donde la fe, la fraternidad y el buen sabor se unen. Gran Festival de Pastas, juntos por la evangelización. Viernes 27 de febrero, desde las 12 horas, en el Restaurant Real Peatonal de Luque. Un almuerzo para compartir en familia, colaborar con la misión evangelizadora y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad cristiana. Porque cuando compartimos la mesa, también compartimos amor, fe y esperanza. Adhesiones e informes a estos números del WhatsApp Yara TV, comunicando la fe, alimentando el alma. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno, suma tu presencia, tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991 766 569 o al 0981 172 150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 14, versículo 12. La mujer añadió, por favor, ¿puede tu sierva decir otra cosa al rey, mi señor? Él contestó, habla. Entonces, queridos amigos, como estábamos diciendo, puede dar un giro. Catubia de otra cosa. Esta mañana esta mañana listo, en Bama, ende. Coanga, rey. Endomina. Y catubia siendo, y catubia en de otra cosa. Y catubia en de. Entonces, es claro, David se queda ahí como sorprendido. Pero ñañemongueta pamanio. Eres pamanio la era hace. Algo anga, continúa, eres se y catubia en de.
algo. Pero eres pamanio. Bueno, esto es interesante. ¿Qué nos enseña todo esto, queridos amigos? Primero, el poder de dar voz. Primera cosa hoy, poder de dar voz. Es decir, cuando una autoridad dice, habla, te da la posibilidad de hablar. Crea un espacio donde la verdad puede entrar sin violencia. Entonces, vos le das la posibilidad. Porque vos también le podés decir, no, nada induce y este, nada induce y este la edad, nada induce. A ver, abuela, ya lleva. Nada induce y plagueo y abuela, oye, requerido. Bueno, entonces, habla, le dice, le da la posibilidad, ¿verdad? Entra, sin violencia. Después, otra enseñanza es que la humildad estratégica no es humillación. Humildad no es humillación. Humildad quiere decir reconocerse, ¿verdad? Tu sierva enseña una antropología realista para que el bien avance. Se elige el lenguaje que el otro pueda recibir. Por eso uno se humilla, pero no es humillación. Humillación, queridos amigos, quiere decir que se siente uno pisoteado y pisoteada. Humillarse quiere decir yo reconozco que soy Yaguar Eire, entonces me humillo, reconozco, no soy soberbio. Hay una tercera enseñanza, queridos amigos, en este texto que es muy interesante, es que la palabra es una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad sobre la palabra. Peñandeya eajena. Peñandeya mombe uajena. Una gran responsabilidad. Si el dabar pesa, entonces hablar y escuchar también pesa. Todo lo que decimos, querido amigo, pesa mucho. Por eso dice luego que la palabra es como, o la frase, lo que sea, o las cosas que decimos es como una piedra lanzada al viento, ¿verdad? Es una palabra lanzada al viento. ¿Por qué? Ya no tiene vuelta. Pendere macue. Entonces es como una piedra que lanzaste al viento, ¿verdad? Hay conversaciones y decisiones que debería tratarse como palabras y no como consecuencias. Es decir, tenemos que tratar en ese sentido de saber escuchar. Habla, te escucho, a ver qué es. O sea, hay una predisposición. Y no solamente que tenemos que actuar después como consecuencia la oye eacue. Eso es negativo. Oye endaye, oye eacue. Querido amigo, eso es muy perjudicial. Pero yo no estoy hablando solamente de las cosas negativas que podemos decir de los demás. También las cosas que nosotros decimos wow, que son positivas y que no son ciertas. O sea, anda ya de país la verdad. Nosotros hemos construido esto y aquello. Ah, mira qué interesante. ¿Dónde eres? País de la verdad. Y después, ¿qué más? ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto comiste? ¿Cuánto te enriqueciste ilícitamente de eso? Etcétera. En mi gobierno hemos hecho esto y aquello. No, mentira. Tu palabra es falsa. Entonces vienen las consecuencias a causa de esa palabra. Por eso dicen la responsabilidad de la palabra es demasiado grande. La responsabilidad de lo que es. Equimite. No conviene. Hay muchos luego que son perfil bajo por eso, ¿verdad? Justamente para no decir todo lo que hay detrás, ¿verdad? Porque si no, ñanemo tiene ahí, ¿verdad? Ñanemo tiene ahí. ¿Y por qué? ¿Y por qué no hay sostén? No hay sostén en esas cosas. Bueno, hay otra enseñanza muy importante de la palabra de Dios. Dice que la verdad entra por la puerta del respeto. Eso sí. La verdad entra por la puerta del respeto. Es decir, aquí la mujer no entra insultando al rey, sino que entra pidiendo permiso. Y ahí, entonces, puedo decir una palabra, puedo decirte algo más, puedo decirte algo más. Nosotros luego cuando escuchamos eso, tú de algo más. Hoy pona, pero tú de algo más. De beben de yare, tú vas iba ya hemos la queja. Pero entra por una puerta del respeto.
entra por una capacidad de escucha. Entonces, eso es lo que tenemos que escuchar, queridos amigos. Y desde ahí tenemos que entenderlo. El asunto es que algunos ni la respeto y ahí no entenderse. O continúa de la misma manera. Y entonces, viste, y eso es lo que crea más disconformidad, ¿verdad? Con la gente, con el pueblo, con la comunidad. Más disconformidad, porque nehendui, hanehendusei, nehendui, hanehendusei. Y seguí con lo mismo, con el mismo festín. Y la última enseñanza, queridos amigos, es que el trono también necesita ser evangelizado. Es decir, el rey también necesita. ¿Y qué estuve diciendo, mija de mí también una cosa? Claro que sí. El trono necesita. Y yo pienso que es el que más necesita ser evangelizado. Porque tiene una misión demasiado grande. Upeanaco es la famosa consejero cuera. La consejero cuera con ahí. Ñamo en Dajango, bebé, para que vea. No, para eso no están los consejeros. Sino que al revés, justamente para poder ahí ayudar, el consejero necesita ser evangelizado. Ojalá que verdaderamente un día nosotros leamos y escuchemos auténticamente la palabra de Dios. Anil estilo protestante, ya que ya sapuca y parei. Ya dulce de leche, pau, ya continúa de la misma manera. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.